Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaba y discutían, Jesús se presentó y se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Y les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús de Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios, por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. O sea, que ya van 2 días de que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no hallaron el cuerpo. Volvieron hablando de unas apariciones de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y le interpretó lo que decía de él y todas las escrituras, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo, al lugar, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya que está cayendo la tarde y se termina el día. Entonces pues pasó a quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron todo lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando el tercer domingo de Pascua y este evangelio es el mismo evangelio que se nos presenta el día primer domingo de Pascua, el domingo por la tarde. Vamos a hacer una pequeña reflexión concerniente a este evangelio
Yo quisiera tocar algunos punticos que tiene este evangelio. En primer lugar, quisiera hablar de el primer punto que nos habla. Dice que iban conversando sobre todo lo que había ocurrido estos discípulos. Iban hablando ya de algo que había pasado, algo que había ocurrido, que era la muerte de su maestro, y eso les había afectado grandemente. Pero lo que podemos remarcar aquí es que ellos van caminando, dice, van ya dejando la comunidad, van apartándose de la comunidad, van dejando al grupo, dice, y se van dirigiendo a esa ciudad. ¿Y cómo dice que iban partiendo? Es curioso, ¿no? Descubrir que dice que ellos iban hablando de aquello que ya había ocurrido. Muchas veces a nosotros eso nos sucede. A veces nos quedamos muy afectados por aquello que ya ha pasado en nuestra vida. Y a veces eso no nos deja caminar. A veces eso no nos permite avanzar porque regresamos siempre al pasado. Y quedamos comentando con aquellos que también están en la misma atmósfera, en la misma situación. Estos dos discípulos van y dice que se han quedado hablando en el pasado. Pero algo muy curioso, dice que Jesús viene y se pone con ellos en el camino. Jesús es esa persona, es el maestro que viene y se pone en la situación en la que yo me encuentro, en mi desesperación, en mi tristeza, en mi decepción, en todo aquello que me agobia. Jesús viene también caminando. Jesús viene también acompañándome. Pero dice que es curioso, esto importante, que Él se puso a caminar con ellos. Pero hay algo que impedía que sus ojos le reconocieran. Y eso sucede muchas veces cuando nosotros vamos en el caminar de la vida. A veces las dificultades que tenemos no nos permite ver que Jesús está en medio de nosotros, que Jesús está actuando mismo en la situación cuando mis ojos no ven claras las cosas. Dios está allí. Dios está allí. Lo único que al estar envueltos en esa situación de vida por la que yo paso o atravieso, no puedo ver a Jesús. Hoy día podríamos decir que la situación de la pandemia, la situación de este virus que estamos viviendo, pareciera que no podemos ver la obra del Señor en mi vida, porque estoy más concentrado para ver qué es lo que hay afuera. Estoy desesperado por salir y no puedo entender de qué manera Dios me está hablando. Dios está viniendo a mi corazón. También, hermano, dice que Jesús viene y se va poniendo a la par de ellos. Y algo que es muy importante descubrir es descubrir que mientras Jesús va, Jesús nos pregunta, Jesús nos interpela a raíz de lo que estamos viviendo. Quizás sea un problema en la comunidad, quizás sea un problema en el trabajo, quizás sea un problema en la familia, pero Dios nos está hablando de las diferentes formas, de las diferentes maneras, pero a veces eso no nos deja descubrirlo. Y el Señor quiere escucharnos. A veces nos quedamos callados. Y aquí lo importante que dice que uno de sus discípulos dice, tú no te das cuenta de esto. Y lo deja que ellos se puedan expresar, puedan sacar lo que llevan dentro. Muchas veces Jesús en nuestra situación que vivimos,
Hay que ir al encuentro con el Señor, hay que ir a ese encuentro con el Señor para dialogar con el Señor a través de la vida sacramental, a través de la oración, a través de esos momentos de intimidad con el Señor, para expresarle al Señor lo que estamos viviendo, para decirle al Señor lo que estamos viviendo. Y el Señor, vean que todo en esta lectura es bastante largo, todo lo que ellos le dicen a Jesús, todo lo que ellos sacan de sí, todo lo que llevan y se lo expresan a Jesús. Y Jesús es alguien que muy discretamente les escucha. Pero también no solamente se trata de expresarlo y decirle al Señor o quejarnos con el Señor como lo hacían ellos, sino también de escuchar al Señor. Tomar esos momentos de escucha, esos momentos en el interior para saber de qué manera tú me estás hablando, Señor. Dice que en esta misma situación que ellos están, a veces nosotros en lo que estamos viviendo, quizás tú hayas estado dentro de la iglesia, quizás haya sido que ya hace tiempo que ya no asistes a la iglesia, quizás te has retirado de la iglesia, quizás te has retirado de la comunidad, quizás te has retirado del grupo de oración, quizás te has retirado con la familia, en qué sé yo, pero hay una situación de qué forma tú te has retirado de la presencia del Señor, de qué manera tú te has retirado y de qué manera vas. Dice que ellos se estaban quejando y decían, dicen unas mujeres que lo han visto y que ha resucitado, dice, también fueron algunos de los nuestros del grupo y dicen también que encontraron todo como las mujeres le habían dicho, pero a él no lo encontraron. Hay una desilusión, hay una tristeza. Quizás sea lo que a ti te esté pasando. Quizás estés viviendo esa situación de tristeza. ¿Qué situación vives en la familia? ¿Qué situación vives en la comunidad? ¿Qué situación vives tú mismo al reniego, quizás con el mismo Dios, ante la situación que estés viviendo? El Señor te escucha, el Señor quiere que tú le expreses, pero también te espera a escuchar. Lo importante aquí dice, entonces les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lento son sus corazones. Algo bien cierto es esto. Muchas veces nuestro corazón es lento para entender lo que Dios quiere decirnos. Queridos hermanos, que nuestros corazones se abran al Señor en este tiempo de Pascua, que estamos celebrando la victoria del Señor sobre la muerte. Queridos hermanos, vean que algo importante que sucede en esto. Ellos dicen que habían dejado la comunidad. Al iniciar el Evangelio nos narra que habían dejado la comunidad. ¿Y cómo se iban? Tristes, desesperados, decepcionados. Pero se habían alejado de la comunidad. Pero lo importante es que en el coloquio eso que tienen con el Señor, ellos descubren que Dios estaba en esa misma situación en la que estaba viviendo y pudieron interpretar, pudieron entender, querido hermano, que la situación en la que nosotros estamos viviendo hoy en día, ya sea personal, ya sea social, ya sea político, ya sea familiar, ya sea con relación con el Señor, no importa, que podamos descubrir y escuchar al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? Pero al descubrirlo, no quedarnos en ese pasivismo. El Santo Padre nos decía en una de sus homilías, al iniciar su pontificado, él nos decía, y recientemente vuelve a recordarnos esto. Él dice que no podemos quedarnos solamente quedarnos en casa tranquilamente. Tenemos que un momento al pasar esta situación que estamos viviendo como iglesia, volver a la comunidad, como estos discípulos. Dice que de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde se encontraban reunidos los 11 y los de su grupo. Qué importante, no podemos seguir solos.
No podemos seguir disparados independientemente. El reino de Dios se construye en comunidad. El reino de Dios se vive en comunidad. Por eso hoy dice que lo importante de esto es que al encontrarse con Jesús ya no nos quedamos viviendo esto nosotros solos, sino corremos a encontrar a la comunidad y a testificar de nuestro encuentro con Cristo Jesús. Que Dios Todopoderoso en este día, querido hermano, en este domingo que estamos celebrando este tercer domingo de Pascua, podamos seguir vigorosos, podamos seguir con ese deseo de seguir y sobre todo de servir al Señor en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro grupo de oración, en el lugar, el grupo apostólico donde nos reunimos. Que el Señor Dios Todopoderoso haga de ti un testigo como estos discípulos de Emaús, para poder tomar en serio el Evangelio, la palabra del Señor, lo que el Señor hace a través de este encuentro para salir a testificar. Que el Señor te bendiga y pases un feliz día de este domingo, tercer domingo de Pascua. Amén. Así sea.